Que el Señor les bendiga en esta hora. Doy gracias al Señor por la oportunidad que me da nuevamente de estar aquí con ustedes. Eh, a las personas que se han suscrito en estos días, pues sean bienvenidos a este canal de este humilde servidor. Quiero decir que les saludo en el nombre del Señor a cada uno con todo respeto, ¿verdad? Ya que sé que son personas especiales que merecen mis respetos y quiero compartir con ustedes la palabra del Señor a los que se han suscrito, pues en particular, pero también a los que no se han suscrito, porque hay personas que solo miran los videos y no han suscrito. Y espero que un día sientan en su corazón suscribirse. Serán todos bienvenidos a esta familia que se está creando de, de este su canal, que lo que trae es meditación, conocimiento de la palabra. ¿Y es para qué? Para que usted y yo podamos ponerlos firmes en la fe, y a los que no han sentido, no han llegado al Señor, puedan hacerlo con entendimiento y que un día puedan hacer dar un paso de fe con el Señor, ¿verdad? A recibirlo en su corazón, ya que el propósito es que usted reciba al Señor en su corazón y que le sirva, ¿verdad? Como Él quiere que nosotros le recibamos como Señor y como Salvador, ¿verdad? En esta hora, pues, sean bienvenidos todos a su canal, ya que, pues, quiero compartir la palabra del Señor en las horas de este día, de esta noche, para algunos, de esta mañana para otros. En fin, tengo personas que miran en diferentes lugares, ¿verdad? Con diferentes horarios. Entonces sean bienvenidos a su canal, el cual le trae bendición de parte del Señor Jesucristo. En esta hora, pues gracias al Señor porque me concede una oportunidad más de estar delante de ustedes, ¿verdad? Delante del Señor para traer palabra del Señor. En esta hora quiero hablar acerca de los dones espirituales, de los dones que son bien necesarios, promesa del Señor, ya que Él un día dijo: me iré, pero no los dejaré solos. Enviaré otro consolador para que esté con ustedes todos los días, el cual los guiará también a toda verdad y a toda justicia. Entonces, los hijos de Dios debemos tener la unción y el bautismo del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo en nuestras vidas, que son para edificación de nuestras vidas, para edificación de la iglesia, y a la vez también para advertencia de no caer en errores, ¿verdad? Así que en esta hora quiero hablar la palabra del Señor con ustedes. Sea cada uno bienvenido, ¿verdad? Para aquellos que no me conocen, soy Andrés García, su servidor, siervo del Señor y servidor de ustedes, ¿verdad? Quiero decirles de que no tengo ningún título de nada, no soy pastor, no tengo nada, solamente tengo la gracia del Señor en mi vida y el temor de Dios. Y yo le pido que cada día me dé la humildad para poder compartir con ustedes de lo poquito que yo entiendo, ¿verdad? Que ese es el propósito, para que caminemos en la luz del Evangelio, ya que hoy en estos días hay muchos predicadores de diferentes colores y estilos y creencias, pero no todos los caminos los llevan al Señor, ¿verdad? La palabra del Señor es la que lo guía a toda verdad y toda justicia, y debemos guardarla tal cual está, porque en ella, pues, para nosotros está la vida, ¿verdad? Y la vida eterna y la salvación. Entonces, nosotros debemos de creer que si caminamos bajo la luz del Evangelio, usted y yo podemos ser salvos por medio de Jesucristo, ¿verdad? Esto no es religión, esta es, dice la palabra del Señor, relación con el Señor. Porque el que vive una vida religiosa es una vida que vive un evangelio muy a su manera y muy alejado de la realidad del Señor Jesucristo. Pero el que tiene una relación con el Señor trata de vivir su vida de acuerdo a la palabra del Señor, ¿verdad? Y no de acuerdo, porque muchos endiosamos, creemos en personas, ¿verdad? Venimos a ser como aquellos religiosos reconocidos que tienen una sede en un país de Europa, ¿verdad? Que la palabra que ellos dicen, eso es. Pero no, nosotros la palabra que esto dice, eso es.
conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice el Señor Jesús, ¿verdad? Entonces nosotros dirigimos nuestra vida a través de esto, porque todos los eruditos y enseñadores, cada uno da su propio criterio humano. Los pastores, algunas veces, con todo respeto para ellos, pero el que está fuera de la palabra del Señor, predicando un evangelio distinto, no recibe las bendiciones del Señor. Así que en esta hora doy gracias al Señor porque me concede la oportunidad de estar juntamente con ustedes. Voy a estar leyendo la palabra del Señor. Como les digo, en esta noche, este día, estaremos meditando acerca de los dones espirituales, en particular la profecía, la interpretación de lengua y las visiones y los sueños, ¿verdad? Sobre todo la profecía. Así que vamos a estar leyendo la palabra del Señor en esta hora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la leemos con toda reverencia al Señor, y dice de la siguiente manera: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. El que habla en lenguas extrañas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza y edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovecha? ¿Qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido como la flauta, la cítara, si no diere distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de la palabra, seré como extranjero. ¿Para qué habla? El que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia, por lo cual el que habla en lenguas extrañas pida en oración poder interpretarlas, porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraréis con el espíritu pero oraréis también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento, porque si bendecís solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracia? Pues no sabes lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias a Dios, que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Hermanos,
no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oiréis, dice el Señor. Así que las lenguas son por, por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, entran y entran indoctos e incrédulos, no dirán que estáis locos. Pero si todos profetizan en otra, entra alguno incrédulo o indocto, por todo es convencido por todos en juzgar lo oculto de su corazón. Se hace manifiesto así postrándose sobre él el rostro y adorar a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay, pues, hermanos, cuando os reunís cada uno de vosotros y tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación? Hágase todo para edificación. Si habla alguno lenguas extrañas, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espirituales y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Amén. En esta hora, hermanos, vamos a estar hablando, amigos, también vamos a estar hablando acerca de los dones del Espíritu y sobre todo de la profecía, ¿verdad? Ya que es necesario que nosotros entendamos eso, que es necesario ser edificados en la iglesia del Señor. Y una de las promesas del Señor fue que no los dejaría solos, sino que enviaría otro consolador, el cual es el Espíritu Santo. Y Él los va a guiar en todo camino, la verdad, la justicia de Dios, ¿verdad? Y si alguno se desvía, Él nos va a guiar conforme al propósito de Dios. Entonces, al estar hablando acerca de los dones espirituales, del don de profecía, de la interpretación de lengua, hoy en estos días podemos ver cómo estas cosas, en algunos lugares llamados pentecostales, hacen un montón de algarabíos y gritos y cuantas cosas, y según que es el Espíritu, pero el Espíritu está lejos de ellos, porque no hacen conforme a lo que la palabra del Señor dice, ni el orden, ni la forma, sino que es un espíritu de emoción. Hay un gran parecido entre la emoción de la carne y los dones que a veces podemos recibir. El parecido es que se mueve el cuerpo, pero la diferencia es que la carne es la carne y el espíritu es el espíritu. Así que en esta hora, mis hermanos, vamos a estar meditando un poco acerca de esto, porque esto no es algo que el Señor se sacó de la manga, no es algo que fue improvisado o que cayó espontáneamente. No, desde el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Joel, él decía en su palabra, vamos a estar leyendo lo que dice el libro del profeta Joel, Joel 2. Joel 2, 28.
Y dice, y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vosotros y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y señales en la tierra, sangre y fuego, columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor de Jehová será salvo. Porque en los montes de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual habrá llamado. Esto el Señor lo prometió unos 500 años antes de Cristo, por labios del profeta Joel, que en los postreros días derramaré de mi espíritu. Y bueno, y lo que acabo de leer, ¿verdad? Que dice que habrán sueños, visiones, profecías y lenguas. Entonces, solo que aquí habla de las dos formas, porque el cumplimiento de esas profecías se dio en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando el Señor de las órdenes que se queden allí hasta que llegue la promesa del Señor, la cual es el Espíritu Santo. Entonces, el profeta Joel no solo llegaba hasta ahí, el profeta Joel se adelantó. Primero dijo la llenura del Espíritu Santo, la cual se llevó a cabo en el día de Pentecostés, en el libro de Hechos, ¿verdad? Pero el Señor decía esto, de lo cual los iba a notar. Después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos. O sea, los dones de profecía para los hijos, ¿verdad? Y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu. Entonces, están los jóvenes a profetizar, las jóvenes, los ancianos a tener sueños y todo. Entonces, esto en el día de Pentecostés, cuando el Señor se fue, dijo, me iré, pero no los dejaré solos, sino que enviaré otro consolador, el cual estará con ustedes todos los días hasta el fin. Entonces, cuando dice aquí, en el libro del profeta Joel, que los jóvenes tendrán profecías y los ancianos sueños, está hablando acerca de los dones que fueron derramados en el día de Pentecostés, allá en el aposento alto, el cual estaban los apóstoles esperando cuando iba a llegar el día de Pentecostés, cuando iba a ser el tiempo de jubileo y todo eso. Estaban allí. Él dijo, quédense allí y no se muevan de este lugar. Y dice la palabra del Señor que de repente vino un viento fuerte y recio sobre el lugar, sobre el aposento alto, ¿verdad? Entonces, pero el profeta Joel no habla hasta ahí, sino que el profeta Joel se va mucho más allá, se va hasta el futuro, cuando dice que en el día espantoso del Señor, el sol se pondrá oscuro y la luna también se teñirá, ¿verdad? Entonces, lo que está diciendo el profeta Joel es también el último avivamiento de la iglesia del Señor. El último avivamiento que consiste en que y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Entonces, el primer avivamiento espiritual fue cuando el Señor impartió los dones sobre la iglesia que estaba esperando, la iglesia apostólica, la iglesia primitiva, ¿verdad? En el día de Pentecostés, cuando fueron derramados los dones, ¿verdad? Entonces, pero también se va hasta el futuro. Así como Jesús en Mateo 24, que Él enseñó sobre cosas que iban a suceder después de su tiempo, hasta el año 70, y luego hasta el tiempo de tribulación. Entonces, así Joel habla del Espíritu Santo, el cual iba a ser derramado en aquel entonces, en el día de Pentecostés,
pero a impartir dones, el comienzo, pero luego después el sol y la luna, la oscuridad, el día espantoso y grande, en el cual allí vendrá el otro avivamiento, el cual está a punto de suceder, porque la iglesia, aunque sigue en esta forma, pero vendrá un avivamiento antes de la venida del Señor Jesucristo. Entonces, de eso hablaba el profeta Joel. Pero aquí vamos a estar viendo lo que dice, ¿verdad? El Hechos 2, 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba y llenó toda la casa de donde estaban sentados, y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu daba que hablasen. ¿Verdad? Entonces este es el primer cumplimiento, como les dije, y el segundo es ya cuando estaban ya cuando iba a suceder la venida del Señor por su iglesia, ¿verdad? Lo que estamos esperando hoy en día. Pero luego pues el apóstol Pablo, pues él nos enseñó todas estas cosas para que usted y yo no tengamos ningún error en cuanto a lo que son los dones espirituales. ¿Por qué? Porque hoy en este tiempo algunas agrupaciones llamadas bautistas rechazan los dones. Otros rechazan los dones, pero reciben las lenguas, las llamadas pentecostales. Y algunos aceptan la profecía, pero no aceptan todas estas cosas. Pero la verdad, la palabra del Señor, lo que estuvimos leyendo en 1 Corintios 14, del 1 al 33, habla acerca de los dones. Entonces, es necesario que usted y yo estemos listos. Hablo con la iglesia, porque los dones no son para el incrédulo, no son para el que no ha aceptado, sino para la iglesia. Entonces, hablando con la iglesia misma, ¿cómo debemos comportarnos? Nosotros podemos, a través de la oración, a través de la alabanza, incluso a través del sermón de la palabra, el Señor derrama de su espíritu, y en los que hablan en lenguas empiezan a hablar en otras lenguas de fuego. Otros empiezan a profetizar. Entonces había un solo desorden en la iglesia de Corinto, de que les agarraba una sola gritadera, como hoy en día, ¿verdad? Sucede no en algunos, sino en la mayoría de lugares, que el Señor empieza a hablar a la iglesia y salen unos tocando un cuerno, trompeta, otros salen aplaudiendo y gritando, y no dejan que el Espíritu hable lo que va a hablar a la iglesia. Entonces el apóstol Pablo aquí enseña que cuando eso suceda, que hablen en lenguas, pero que dejen que el Espíritu trabaje. Y dice, si hay quien interprete a alguno de los que hablan en lenguas, sea en por turno, ¿verdad? Quiere decir de que no todos a la vez, sino que mientras uno está siendo interpretado, otro esté haciéndolo en su corazón. O sea, porque el espíritu no es de desorden. Nosotros tenemos, a pesar que estamos llenos del espíritu, pero tenemos conciencia total de lo que estamos haciendo. Podemos callarnos y dejar que todo suceda en ese orden. Entonces, cuando dice el apóstol Pablo que si hay intérpretes, entonces sea todos y cada uno pueda hacerlo, para que vaya recibiendo edificación. Pero si empiezan a gritar, solamente se llama emocionalismo, ¿verdad? Entonces usted y yo debemos de tener cuidado de no caer en eso, porque a veces no es el espíritu que se mueve, sino que nosotros estamos emocionados, gritando, pensando que es el Señor, y unos aplauden, y otros que el espíritu del tambor y del plato y de la guitarra es el que tiene, porque se acabó el espíritu, o se acabó el hermano y la hermana que canta bonita, el bailecito, el taconeado, ¿verdad? Entonces no es así.
El Espíritu no ocupa nada de eso, porque el Espíritu es el poder de Dios derramado en la iglesia, la promesa de nuestro Señor Jesucristo, el Consolador que va a estar con su iglesia. Entonces, y luego dice la palabra del Señor que si hay profecía, estamos hablando primero del que habla en lenguas, ¿verdad? El que dice que el que habla en lenguas, así mismo se edifica, pero los demás no saben qué está pasando. Si hay intérprete, el intérprete puede ir diciendo en nuestro lenguaje lo que él está hablando, ¿verdad? Y todo decentemente y en orden, dice el apóstol Pablo. Pero si ya hay profetas y hay más de un profeta, hay 2, 3 profetas, entonces el Señor empieza y cada uno debe sujetarse al espíritu del profeta. Es decir, que cada uno debe en su orden. Pueden profetizar todos, pero no todos a la vez. Uno empieza a hablar y mientras el Señor habla, la iglesia debe callar. No estar gritando, gloria a Dios, aleluya, y que el Señor... No. Está bien que le demos gloria al Señor, pero en su debido tiempo. Si ustedes se dan cuenta y pueden ver los mensajes que estamos aquí hablando, yo quisiera, y en mi corazón le doy gloria a Dios, aleluya, un amén y todo, ¿verdad? Pero no, porque estoy dando el mensaje de la palabra del Señor. Entonces, pero cuando el Espíritu derrama, todo el mundo empieza a gritar, unos a patalear, otros a gritar. Bueno, el Señor da todo eso, sí lo da, pero todo lo da en un verdadero orden. La danza espiritual, el hablar en lenguas. Entonces, pero cuando el Espíritu habla en profecía, la iglesia debe callar y debe haber uno que esté administrando en el Espíritu, porque después que pase el movimiento espiritual, puede decir, allí va a aparecer el que tiene el don de discernir qué es lo que el Señor dijo, el que tiene el don de visión de yo vi esto, yo vi esto otro, y cada uno empieza a dar conforme al Espíritu le dio, y empieza a haber una edificación. Si el Señor le habla directamente a alguien en profecía, nosotros debemos callar. Ya le habló el Señor, entonces nosotros, ahora, si Él decide acercarse a uno, decir, yo no entendí qué me dijo el Señor, me dijo esto, en lo privado nosotros podemos explicar lo que el Señor dijo. Entonces, esa es la manera de trabajar en el Espíritu. El Espíritu de Dios habla de esa manera. Entonces, es bonito cuando alguien se levanta en danza espiritual, ¿verdad? Y lleva... Y hasta puede hablar en lenguas, porque es un tiempo de alabanza en la mayoría de los casos, o en una oración, ¿verdad? Pero ya cuando el Espíritu va a trabajar así y se levanta un intérprete de lengua y empieza a interpretar, imagínense que muchas veces hay quien que está hablando en lenguas y los demás están glorificando, y resulta que el Espíritu está diciendo, oren por porque está débil, cometió un error, o tiene bendición de Dios, en fin, conforme a su vida, conforme a su comunión con el Señor, conforme a su relación que tiene con el Señor, así, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de tener cuidado en ese sentido, y luego viene, yo vi la visión. Los que hablan, los que tienen sueños, deben pedir que haya interpretación, incluso a los sueños, porque no todos los sueños son de Dios. Hay algunos sueños de la carne, algunos sueños malignos, algunos sueños que hablan en el inconsciente, en lo que nosotros nos atrevemos a mencionar en el consciente, y está el sueño de Dios. Y así las profecías de esa manera, pero es necesario que oremos al Señor, pidamos el bautismo del Espíritu Santo y que podamos recibir el don del Espíritu Santo. Vamos a estar leyendo en 1 Corintios capítulo 12, del 1 al 12, del 1 al 12. Bueno, vamos a leer de un solo del 1. Vamos a leer del 1 al 12. Y dice de la siguiente manera: Así, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la revelación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí
que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen el mismo funcionamiento, la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con la solicitud y el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, preferidos los unos a los otros, en lo concerniente a la diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la oración, en la tribulación, constantes en la oración. Cada uno debe servir al Señor conforme a lo que Dios le ha dado. Algunos Dios les ha dado don de profecía, algo otros les ha dado de enseñanza, algo otro de servicio, algo otros de sanidad. Cada uno sea, y todo lo que haga, hacerlo en el nombre del Señor, ¿verdad? Y que no seamos perezosos, trabajemos en la obra del Señor, tanto como en la obra material, para sostener a nuestra familia. Así que el Señor nos enseña aquí cómo debemos trabajar. Ahora bien, hay personas, yo conozco personas que tienen interpretación de lenguas, el hablar en lenguas, interpretación de lenguas, don de profecía, don de sanidad, don de evangelismo, y muchos dones tan importantes en la iglesia, echar fuera demonios. Miren, aquí está registrado 9 dones, algunos dicen que son 7, pero la Biblia menciona aquí 9. Hay algo otro que son cualidades que debemos tener, como expresarlos y todo. Son dones, sí, pero los dones espirituales son 9. Entonces nosotros debemos de procurar los dones. Pidámosle al Señor, el que pide recibe y el que busca halla. Entonces aquí dice cómo nosotros debemos de hacer las cosas y hacerlo todo, ¿verdad? Sin renegar y para la honra y gloria del Señor. Entonces, esto nos enseña la palabra que usted y yo debemos y tenemos el deber de hablar la palabra del Señor. Vamos a estar viendo que dice más adelante en el que dice Gálatas 5:16. Dice: digo pues, andad en el espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he hecho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que no son de Cristo los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Son las obras de la carne y las obras de la ley, las obras de las cosas del espíritu, ¿verdad? Entonces, pero para que todo esto suceda en nosotros, usted y yo debemos ser sumisos. Ya alguien le decía por ahí un día, ¿en qué se conoce el que ora? Dice, oh, que es espiritual. Otros dicen, no, que es apartado. Hay una manera bien práctica, véale las rodillas y allí se va a dar cuenta si es orador. Porque hay muchas personas que a veces no reflejan mucho, pero aquí el corazón lo tiene lleno de Dios. Entonces debemos de procurar los dones espirituales, ¿verdad? Y evitar las cosas las cuales nos afectan en nuestra vida espiritual y buscar del Señor, ya que los dones son muy importantes para la iglesia, pero también los dones no salvan a nadie. Y otra cosa, cuando usted pide en una comunión con Dios, Dios que es rico, Él da abundantemente a sus hijos. Ahora bien, eso no quiere decir que tiene los dones, goza de un favoritismo en el Señor, o que es una persona especial, una persona que ya tiene el reino ganado. No, los dones son para edificación de la iglesia. Ahora bien, ahora invitamos a los amigos, que los amigos que vengan al Señor les reciban y empiecen a orar y a su debido tiempo. Hay unos que cuando aceptan al Señor reciben los dones del Espíritu, otros después en el bautismo en las aguas, otros conforme a tal vez en un ayuno, en una vigilia, en un momento, porque Dios da a cada uno según su santa voluntad. Así que a los amigos les invitamos que busquen al Señor, y a los hermanos que busquen los dones espirituales, pero sobre todo que busquen vivir una vida justa y agradable delante del Señor, porque el temor de Jehová también es parte de los dones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si hay temor en nuestras vidas, no vamos a hacer nada que desagrade a Dios y que afecte a nuestra vida espiritual. Así que en esta hora yo les digo, busquemos a Dios en ayuno y oración, busquemos los dones espirituales, el hablar en lenguas, el profetizar, la interpretación de lengua es algo tan maravilloso. Es como que usted habla español y alguien que es bilingüe viene a traducirse de inglés a español o español a inglés. Entonces la traducción es algo tan hermoso, la cual debemos pedir al Señor para interpretar las lenguas de aquellos que están hablando en otras lenguas que ni ellos mismos saben lo que están hablando. Solamente sienten el gozo y la alegría de hablar. Entonces es necesario que los dones del Señor se muevan en la iglesia. El profeta Joel dijo que lo que iba a suceder el día del Pentecostés, y luego se salta que esos dones iban a ser manifiestos nuevamente en el día grande del Señor, cuando el Señor, antes que el Señor venga, va a haber un avivamiento espiritual, el cual en medio de aquella efervescencia van a haber almas que se van a estar salvando por medio de los dones que el Señor derrame a su iglesia. Entonces es necesario que usted y yo procuremos los dones, pero es más necesario que estemos a cuenta con el Señor. Así que en esta hora, esta es palabra del Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre.